Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este video los invito para que veamos cómo fue el rendimiento previo de las últimas 5 campeonas del mundo en el torneo donde se coronaron campeonas. Para eso veremos los resultados que consiguieron en los 10 partidos previos al mundial ganado. Este ejercicio nos ayudará a determinar cuáles selecciones en el presente tienen ese perfil de campeonas. Veamos el rendimiento que han tenido en los últimos 10 partidos y hagamos un ranking empezando con las de peor rendimiento y finalizando con las que llegan mejor a la Copa del Mundo en Qatar. Reconoceremos cuántas son las que cumplen con el porcentaje de rendimiento mágico para ser campeonas del mundo. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Iniciemos evaluando a la canariña en la previa al Mundial del 2002, aquella Brasil espectacular de Roberto Carlos, Cafú, Rivaldo, Ronaldinho y el fenómeno Nazario bajo el mando de Luis Felipe Scolari. Como podemos ver en esta tabla, en los 10 partidos previos al Mundial de Corea y Japón 2002, aquella Brasil ganó 7, empató 1 y tuvo solo 2 derrotas. Es decir, de los últimos 30 puntos disputados previos al Mundial, consiguieron 22, lo que da un rendimiento del 73%. Solo Argentina y Bolivia de locales por eliminatorias pudieron ganarle a esta poderosa selección brasileña. Y el único empate fue ante la selección portuguesa en un amistoso disputado 2 meses antes del Mundial. Para ir intercalando, empecemos con el ranking de selecciones actuales y veamos cómo llegan a Qatar. En este conteo tendremos las 10 favoritas a ganar la Copa del Mundo y otras 5 relevantes para nosotros los latinos. Iniciemos con la de peor rendimiento, la selección ecuatoriana ocupando el puesto 15. Según la tabla, de los últimos 10 partidos, la tricolor tuvo 2 victorias, 7 empates y 1 derrota. Es decir, de 30 puntos posibles, la selección ecuatoriana sumó 13 puntos, lo que se traduce en un rendimiento del 43%. Un porcentaje que no la deja cumplir ese requisito necesario para ser candidata a ganar la Copa del Mundo. A pesar de ese bajo rendimiento, una cosa sí tienen a favor, y es que ganarle no es fácil a esta selección que solo ha perdido un partido de los últimos 10, empatando frente a Argentina y frente a Brasil. Vamos ahora con la posición 14, donde tenemos a la selección mexicana. En sus últimos 10 encuentros ha tenido 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas, lo que da un total de 15 puntos de 30 posibles. Es decir, ha tenido un rendimiento del 50%, una cifra muy discreta que la deja por fuera del tope para poder ser candidata a la Copa del Mundo. Lo preocupante de la reciente campaña de la selección mexicana es que cuando se enfrentó a rivales de una plantilla similar le fue bastante mal, perdiendo ante Uruguay, Colombia y Paraguay. La selección inglesa ocupa el puesto 13 de este ranking con 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas en sus últimos 10 partidos, consiguiendo de esa forma 15 puntos de 30 posibles, lo que da un rendimiento también del 50% tal y como vimos la selección anterior, lo que quiere decir que la selección de los Tres Leones no cumple con ese impulso necesario para llegar como gran favorita a ser campeona del mundo. Las cifras de Inglaterra no son peores porque sus 4 partidos más antiguos fueron victorias, pero si los juzgamos por los últimos 6 encuentros, son datos de vergüenza. Solo sumaron 3 puntos de los últimos 18, es decir, tuvieron un rendimiento del 17%, una cifra de selección amateur. La actual selección de Estados Unidos ocupa la posición 12 de este ranking, consiguiendo en sus 10 partidos previos al Mundial 4 victorias, 4 empates y 2 derrotas. De 30 puntos posibles sumó 15, teniendo un rendimiento del 50%. Un porcentaje bastante discreto que no le da para ser tenida en cuenta por lo menos como una posible revelación de la Copa del Mundo. Sus derrotas fueron ante Japón en amistoso y frente a Costa Rica en la eliminatoria al Mundial. Continuamos con la campaña previa de las campeonas del mundo, esta vez evaluando el caso de Italia en 2006. Antes de hacer este ejercicio, creía que aquella Italia no cumplía con el requisito del 70% del rendimiento. Pero me equivoqué. Aquel plantel bajo el mando de Marcelo Lippi tenía como referentes a Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero y Francesco Totti. Como podemos ver en esta tabla, en los 10 partidos previos al Mundial de Alemania 2006, aquella Italia ganó 6, empató 4 y no tuvo derrotas. Es decir, de los últimos 30 puntos disputados previos al Mundial consiguieron 22, lo que da un rendimiento del 73%. Con un invicto que si miramos más hacia atrás era de 18 partidos. Prueba inequívoca que hacerle gol o ganarle a esta Italia no era fácil.
Incluso recordemos que en aquel mundial no perdió y su invicto completó 31 partidos, alargándose hasta febrero del 2009, cuando cayó frente a Brasil en un partido amistoso. La selección portuguesa es la número 11 de este ranking, consiguiendo en sus últimos 10 partidos 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas. De 30 puntos posibles sumó 17, teniendo un rendimiento del 57%, un porcentaje que no cumple con el requisito mínimo para ser campeona del mundo. Y para colmo, los lusos no tuvieron buenos resultados ante su único rival fuerte de los últimos encuentros, que fue la selección española, con la que solo sumó 1 de 6 puntos posibles. La selección francesa abre este top 10 de las que tuvieron una mejor campaña previa a este mundial, aunque su rendimiento no cumplió con el requisito mínimo del 70%, algo que sí lo hizo previo al 2018 cuando fue campeona, como lo veremos más adelante. La Francia del presente, en los 10 encuentros previos al Mundial de Qatar, tuvo 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas. De 30 puntos posibles sumó 17, teniendo un rendimiento del 57%, que no le da para cumplir el número mágico del 70% como las anteriores campeonas del mundo, donde esta misma fue una de ellas. Francia no está en peor ubicación en este ranking porque sus 4 partidos más antiguos fueron victorias, pero si la juzgamos por sus últimos 6 partidos, su rendimiento baja drásticamente al 28%. Producto de 3 derrotas, 2 empates y una sola victoria. Síntomas claros de lo mal que llega a la Copa del Mundo. La selección alemana está en igual situación que los galos. Su rendimiento no cumple con ese requisito mínimo del 70% que sí lo logró previo al 2014 cuando ganó su 4ª conquista. Rumbo a Qatar 2022, sus 10 partidos previos solo tuvieron un rendimiento del 57%, que la coloca en el puesto 9º de este ranking. 4 victorias, 5 empates y una derrota, sumando 17 puntos de los últimos 30 posibles. En caso similar a los franceses, su posición no es peor en este top porque sus 3 partidos más antiguos fueron victorias. Pero si la juzgamos por sus últimos 7 encuentros, su rendimiento fue del 38%. Esto debido a una empatitis aguda que sufrió en la UEFA Nations League. Una prueba contundente que su presente no es el mejor en esta previa al Mundial. La selección belga ocupa el 8º puesto de este ranking. Su rendimiento fue levemente mejor que las 2 selecciones anteriores, pero tampoco es el ideal para tenerla como favorita. En los últimos 10 partidos ganó 5, empató 3 y sufrió 2 derrotas, sumando 18 puntos de 30 posibles, dando un rendimiento del 60% que la dejaron en camino de ese número mágico. En términos generales, el rendimiento de Bélgica no es malo, pero preocupa su desempeño frente a selecciones de mejor plantilla. En esos últimos 10 partidos, sus rivales más fuertes fueron Italia y Países Bajos, frente a las que perdió, algo que no les ayuda en confianza en el caso de que accedan al mata-mata en Qatar. Continuamos con la campaña previa de las campeonas del mundo, esta vez evaluando el caso de España en 2010. Para empezar, hay que decir que esta selección antes de ese mundial estaba haciendo una campaña de escándalo y literalmente era imbatible. Recordemos que eran los vigentes campeones de Europa y eso lo supieron mantener en cancha consiguiendo 10 victorias consecutivas previas al campeonato del mundo en Sudáfrica. Es decir, tuvieron un rendimiento del 100%. De forma curiosa, su primer partido en este mundial fue derrota ante Suiza, pero en adelante volvieron a la senda del triunfo hasta alzar la Copa del Mundo ante los neerlandeses. Aquella España, recordemos, estaba bajo el mando de Vicente del Bosque, que heredó gran parte del trabajo que hizo el difunto Luis Aragonés, y teniendo la base del mejor club por aquel entonces, el Fútbol Club Barcelona. Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, por supuesto con otros jugadores como Casilla, Ramos y el Guaje Villa. En el 7º lugar tenemos a la selección danesa que tampoco alcanzó a cumplir ese requisito del 70% de rendimiento en sus últimos 10 partidos. Su puntuación fue de 18 puntos producto de 6 victorias y 4 derrotas, teniendo un rendimiento del 60%. Con los datos anteriores podemos comprobar lo decidida que sale Dinamarca partido a partido, donde claramente no le interesa el empate. Su verdugo en estos encuentros previos fue la selección croata con la que perdió 2 partidos en la Nations League, pero tiene también el buen antecedente que le ganó en los 2 partidos a la selección francesa en ese mismo torneo.
Iniciamos en este ranking con las selecciones que sí cumplieron ese requisito mínimo de rendimiento para ser tomadas como serias candidatas a ganar la Copa del Mundo 2022. Iniciamos con la selección uruguaya, que en sus últimos 10 partidos previos logró 7 victorias, un empate y sufrió 2 derrotas, sumando 22 puntos en total, teniendo un rendimiento del 73%. Esa buena tendencia de los charrúas se dio producto del cambio en el banquillo del maestro Tavares, despedido después de una seguidilla negativa, por Diego Alonso, que dirigió los últimos 9 partidos. Para destacar de esta Uruguay, su tremendo remate de eliminatorias, donde logró 4 victorias en sus últimos 4 encuentros, que le hicieron hacerse con el tercer cupo de Conmebol, y para reprocharle su derrota ante Irán en el penúltimo partido. Es hora de ir con otra campeona del mundo, esta vez con la selección alemana en la previa al Mundial del 2014. Su rendimiento, si bien no fue de escándalo como la España del 2010, sí tuvo también una cifra y campaña muy respetable. En sus 10 partidos previos al campeonato en territorio brasileño, tuvo 7 victorias y 3 empates, sumando 24 puntos de 30 posibles, con un rendimiento del 80%. En aquella Copa del Mundo no perdió y su invicto completo se alargó por 18 partidos, perdiéndolo en el primer partido amistoso posterior al Mundial de forma curiosa frente a la selección argentina 4-2. Aquella selección alemana bajo el mando de Joachim Löw tenía en su plantilla a Neuer, Lahm, Schweinsteiger, Özil, Müller y Klose. Del puesto quinto al cuarto tenemos 2 selecciones empatadas con igual rendimiento. Iniciemos con la selección croata. En sus 10 partidos previos a Qatar logró 7 victorias, 2 empates y solo sufrió una derrota. De esa forma consiguió 23 puntos de 30 posibles, teniendo un rendimiento del 77%. Para resaltar el buen rendimiento que tuvo en su grupo de la Nations League, donde dejó en el camino a Francia y Dinamarca, y se clasificó al Final Four, próximo a disputarse en verano del próximo año. Para reprocharle muy poco a esta selección que puede dar la sorpresa en Qatar, que ya dejó claro en sus partidos recientes que está para jugar de igual frente a cualquier selección, donde por lo menos ya cumple con ese requisito para ser candidata al título. En el cuarto lugar tenemos a la actual selección española, también con un rendimiento conseguido del 77%, producto de 7 victorias, 2 empates y una derrota, consiguiendo 23 puntos de 30 posibles. Al igual que Croacia, la Roja también consiguió su acceso al Final Four de la UEFA Nations League. La selección española actual, si bien su juego no es tan estético como en la Euro pasada, sí está sacando los resultados. Y frente a Portugal, su rival más complicado de grupo en la Nations League, supo sufrir y demostrar su jerarquía, algo fundamental de cara a la Copa del Mundo. En tercer lugar, la selección europea que mejor llega a la Copa del Mundo, los Países Bajos. Su rendimiento ha sido sobresaliente. En los últimos 10 partidos tuvo 7 victorias y 3 empates, y en la reciente era de Louis van Gaal están invictos. El estratega neerlandés llegó en septiembre del 2021 y desde ese momento ha dirigido 16 partidos donde ha estado invicto. Por supuesto, también se clasificaron al Final Four de la Nations League, y poco hay que reprocharle a esta selección que llega con la máquina aceitada a Qatar, donde ya veremos para qué le alcanza, pero da esa sensación de que será seria candidata al título. Es hora de evaluar a la última campeona del mundo hasta este momento, la selección francesa del 2018. Previo a ese torneo, los galos tuvieron un gran rendimiento de 6 victorias, 3 empates y una sola derrota, sumando 21 puntos de 30 posibles, con un rendimiento del 70%, cumpliendo con la tendencia de ese número mínimo para ser campeona del mundo. Aquella selección bajo el mando de Deschamps tenía como grandes figuras al portero Lloris, Varane, Pogba, Kanté, Griezmann y el juvenil de aquel entonces y gran sensación Kylian Mbappé. En segundo lugar, pero con igual rendimiento que la primera, tenemos a la selección brasileña. En sus últimos 10 partidos no perdió, teniendo 8 victorias y 2 empates, además de llegar con un invicto de 15 partidos, y con un récord brutal en puntos de la eliminatoria de Conmebol, donde sumó 45 puntos de 51 posibles, una completa salvajada. Los números de esta Brasil son de escándalo, y por lo menos por última tendencia es gran candidata a levantar la que sería su sexta conquista. Ya veremos cómo lidera su karma de las últimas copas del mundo, que es enfrentar y vencer a las selecciones europeas en el mata-mata.
algo que no ha conseguido en las últimas 2 décadas. Lo único reprochable de esta campaña de Brasil es su poco fogueo frente a selecciones de igual plantilla, donde solo se ha enfrentado a la selección argentina, con la que perdió la final de la Copa América y empató por eliminatorias en un encuentro que pintaba más de amistoso por la nula necesidad de ambas. En primer lugar, con igual rendimiento que Brasil, tenemos a la selección argentina, que ocupa este primer lugar por 3 aspectos. Primero, por su invicto, que es superior al de Brasil. Segundo, por su partido de victoria ante Italia, algo que Brasil no ha tenido oportunidad de demostrar frente a una europea de peso. Y tercero, por su propio rendimiento ante Brasil, donde ha sido superior. Los últimos 10 partidos del albiceleste fueron de 8 victorias y 2 empates, teniendo 26 puntos sumados de 30 posibles, lo que da un rendimiento del 87%. Su invicto ya está en 35 partidos, lo que es una completa salvajada. Por estadísticas y como llega la selección argentina, sin duda tiene el peso de ser la favorita a ganar el mundial, algo también compartido en gran medida con la canariña, que también llega como gran candidata. En la caja de comentarios cuéntanos qué piensas de este mundial de Qatar. ¿Será que el campeón está entre Argentina, Brasil, Países Bajos, España, Croacia y Uruguay para que se mantenga esa tendencia del rendimiento del 70%? ¿O crees que Alemania, Francia, Inglaterra o Dinamarca pueden ser campeonas sin cumplir con ese requisito? Amigos, gracias por haber llegado hasta el final de este video. Regálame tu like, te dejo estos videos recomendados para ti y te dejo el botón para que te suscribas al canal. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.